Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Barchieli y como responsable de la línea de neuropsiquiatría del Laboratorio Investi, quiero ante todo darles la bienvenida y agradecerles su participación en nuestra charla de hoy de telemedicina, aspectos médicos legales, a cargo del profesor doctor Andrés Alberto Mega. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Buenas tardes, Eh, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, bienvenido ante todo. Calculo que todos lo conocemos al doctor, pero quería comentarles que el doctor Mega es médico psiquiatra, legista de la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario en medicina y además psiquiatra forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, retirado. Quiero además presentarles a la doctora Débora Telesca. Hola Débora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Integrante de nuestro departamento médico. Débora va a colaborar con el doctor en la formulación de preguntas que ustedes nos han ido enviando durante su inscripción. La charla aproximadamente va a durar 1 hora entre la disertación y las preguntas y van a tener habilitado el chat para hacer consultas en los últimos minutos de la charla. Asimismo van a tener un link en el chat para responder una encuesta breve sobre la charla de la conferencia de hoy. Y bueno, y antes de empezar, no quiero dejar de agradecer a todo nuestro equipo de trabajo que ha convocado a todos ustedes para esta reunión. Bueno, no los quiero demorar más. ¿Qué tal, doctor, si comenzamos con tu disertación? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias. No, por favor. Eh, la idea es estar presente con todos ustedes y obviamente agradecerle a Investi la gentileza de estar invitándome para esta presentación. Es un poco raro y distinto estar así en lugar de las charlas presenciales que uno está acostumbrado, pero es un gran momento para compartir con colegas muy queridos de todo el país, siempre en los temas de responsabilidad profesional y ahora con esto nuevo, que es todo el tema de telepsiquiatría, todo esto que se está viniendo. Entonces voy a habilitar la presentación directamente. Creo que se está viendo. Agradeciendo, por supuesto, a Investi, a Jorge Diego, su gerente de marketing, a Patricia Barchieli, Débora Telesca, a Alejandro Grunewald, que es nuestro técnico que me ha asesorado y ayudado mucho, y a mi APM particular, que es Juan Martín Álvarez, que es un genio también. Así que gracias a todos ustedes y gracias por estar conectados a esta hora y compartir este rato, que vamos a tratar de hacerlo divertido e informal lo máximo posible. Son un montón de diapositivas, pero vamos a tratar de pasarlas rápido y ponerle un poquito de buen humor. Bueno, estos son algunos datos narcisistas. Gracias por la presentación, Patricia. La idea es siempre que uno llega a decir cuán bueno que es, bueno, ya lo saben o no lo saben, vamos a avanzar con lo que nos convoca. Durante mucho tiempo, como médico forense, me tocó hacer autopsias, todos los domingos, mañana y noche. Y el que me acompañaba en esto de las autopsias me decía: Andrés, las cosas en medicina hay que hacerlas con seriedad, pero sin solemnidad, si no te vas a morir más temprano. Y entonces, desde entonces, tomé esa frase y que me acompaña en todas mis disertaciones. Tranquilos, en 40 minutos vamos a tratar de terminar en lo posible. Esto pasó en mi última charla. Así que espero que no tengamos este resultado. Voy a hacer todo lo posible por mantenerlos despiertos en esta noche tan fría y de tanta lluvia, por lo menos acá en Buenos Aires, presentándoles a quien considero yo un prócer de la psiquiatría forense, mi amigo norteamericano, que en paz descanse, el profesor Robert Simon, una persona con una capacidad de docencia técnica y humana absolutamente excepcional, de quien recomiendo que lean su obra sumamente prolífera, y al mismo tiempo que me hizo el honor de ser mi amigo y de permitirme traducir al castellano uno de sus libros, que es sencillamente maravilloso. Así que, Robert, donde estés, gracias y gracias por todos tus conocimientos, y
por todo tu apoyo. Esta es una de las tantas fotos cuando me invitó a su casa en Potomac, con toda su pared de su consultorio llena de las tapas de los libros que escribió en toda su vida. Así que un absoluto genio. Y como dirían los Cadillacs, yo te avisé, porque este tema de la telepsiquiatría estaba avisado. ¿Desde cuándo estaba avisado? Desde que con Andrea López Mato, que seguramente me está escuchando, teníamos una charla en el año 2016, hace 4 años, en APSA, donde el tema de la charla era telepsiquiatría, el futuro está aquí. Por un problema de aviones, Andrea no llegó a tiempo, pero mi amigo Tomás Maresca, que tal vez esté escuchando, la reemplazó para la parte de casos que Andrea había preparado para la ocasión. Pero cuando terminó la charla, que estábamos todos muy contentos con la gente que nos auspició y con Tomás, la mayoría de la gente se quedó con esta expresión. ¿Cómo que, digamos, qué es esto que traes, Andrés, a este congreso? Telepsiquiatría, dejate de embromar. Bueno, la telepsiquiatría llegó de la mano del virus. Y ahora estamos todos pensando en qué hacemos, cómo hacemos, y bueno, de ahí sale la idea de esta disertación. Así que en este momento donde los miedos, las ansiedades, las depresiones están consumiendo a todo el mundo, la idea es tratar de ir de a poquito esclareciendo las dudas que tengan, y esto es una charla de servicios traída gentilmente por nuestros amigos de Investi, pensando en una buena película que podrían ver esta noche después de la charla, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? ¿No? Los miedos que todos tenemos y que todos tenemos en relación a los temas legales. Vamos a tratar de despejar estos miedos dentro de todo lo posible, y la parte creo que más jugosa va a ser las preguntas que todos ustedes quieren hacer, que trataré de responder, porque el mundo se ha dado vuelta, así como ven la casa esta. Nadie esperaba que las cosas se dieran de esta forma, superó todos nuestros cálculos y nuestras previsiones, y hay muchas cosas, les informo, que ya están cambiando en el mundo de la medicina, así que a no sorprenderse porque yo les avisé. ¿Qué cosas van a cambiar? Como diría Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo? La telepsiquiatría llegó para quedarse, damas y caballeros. No es que va a terminar la pandemia y vamos todos a olvidarnos de esto. La telepsiquiatría va a ser adoptada por muchos pacientes, por muchos profesionales, y en muchos lugares y muchas instituciones de salud van a querer profesionales que atiendan con telepsiquiatría. ¿Cuánto se va a cobrar? ¿Cómo se va a practicar? Además, eso es harina de otro costal. Yo estoy describiendo lo primero que seguro va a estar en todo el mundo y también va a estar acá. En segundo lugar, las guardias de todo tipo de hospital van a tener triage. Quiere decir que va a haber gente antes que usted llegue al hospital, donde va a seleccionar puntualmente qué pacientes pueden ir a la guardia y qué no. Esto también va a estar porque la pandemia, como dice la OMS y la OPS, está para quedarse 2 a 3 años. Ustedes querían un congreso internacional, ustedes querían un congreso nacional, forget it. Los congresos, la unión de la gente, este conglomerado que estábamos nosotros acostumbrados a hacer, van a ir desapareciendo. Lamento tener que informarles, pero es una tendencia que se va a hacer. Yo les avisé, ¿sí? Y por supuesto, para los profesionales de salud mental, tan golpeados y tan apretados y asfixiados por las dolencias de los pacientes y estos nuevos cambios y modalidades, va a haber grupos Valiant online. Van a estar presentándose dentro de muy poquito, y en la modalidad de atención médica general se van a reducir las estancias hospitalarias y se van a incrementar y adecuar los espacios en las casas de cada uno para que el máximo de la internación se desarrolle en la casa de cada paciente. Esto tiene beneficios, tiene limitaciones, pero es también las tendencias que se vienen. Por eso, damas y caballeros, vamos a tener que elegir, como diría el amigo Morfeo, entre la píldora azul o la píldora roja. Vamos a optar por el cambio o vamos a seguir como estamos. Y creo que nuestra vocación de psiquiatras implica que tenemos que optar y adaptarnos al cambio, si no vamos a desaparecer como los dinosaurios, ¿no es cierto?
La parte buena, como dirían los chinos, de cualquier crisis es que los chinos la tenían muy clara cuando diseñaron la palabra. Hay un peligro, por supuesto, pero también una oportunidad. Pensemos en esta crisis, en esta pandemia, y en la práctica cada uno de nosotros como una oportunidad para ser mejores psiquiatras. Y esto, si lo vemos desde este punto de vista, puede hasta significar una ventaja. Porque como diría nuestro amigo Sigmund, yo no soy freudiano, pero Freud tuvo cosas absolutamente geniales, la salud mental se mide con nuestra velocidad de adaptación a situaciones nuevas. Frase de don Sigismundo, por si no la conocían. Bien, nuestra fortaleza radica en nuestra relación médico-paciente. Eso es lo clave, eso es lo esencial y ese es el núcleo sobre el cual tenemos que trabajar, porque a veces esta relación, y particularmente en este momento, es como esta escalinata que va en medio de la bruma no sé a dónde, pero a donde nos tenemos que dirigir porque es el único camino posible, y nuestro paciente está así de nosotros, colgado en una soga y esperando que nosotros no lo dejemos. Estos son momentos de acompañamiento, estos son momentos de estar, de permanecer y de resiliencia, como todos ustedes bien saben, ¿sí? Yo me crié acá, 36 años de hospital, hasta que me retiré, pero 4 años después, de entrar acá, me llamaron inesperadamente de acá, la Corte Suprema de Justicia. Entonces hice 32 años y tuve que caminar, porque trabajaba en un lado y en otro, los dos caminos. El camino, por un lado, del médico asistencial en psiquiatría, pasando por distintos niveles en mi hospital, y por otra parte, el perito médico de la Corte analizando las opiniones y los comentarios y las historias clínicas de infinidad de colegas y viendo si habían hecho las cosas con responsabilidad o sin responsabilidad. Esto necesariamente amplía la perspectiva y esto generó en mí la vocación de poder ayudar a mis colegas médicos con todo el conocimiento jurídico que uno va adquiriendo al estar trabajando ahí y permitiendo hacer lo que considero más eficiente en la medicina, que es la prevención. Es cómo evitar que mis colegas tengan problemas con la ley. A eso me dedico y eso sigo haciendo, con el mejor buen humor y tratando de ser lo más informal posible en esto. Porque es muy difícil, como diría el amigo filósofo Carlitos Tevez, very difficult, de hacer las cosas de otra manera. Yo creo que la psiquiatría y la ley tienen que ir de la mano para ayudar mejor al paciente. ¿Por qué? Porque, como dice los evangelios y la Biblia, hace muchos años todos hablamos un único idioma, hasta que Dios nuestro Señor vio que hacíamos una obra que podía llegar a ofenderlo, y de entonces hizo hablar a las personas en idiomas distintos, y desde entonces, lamentablemente, los abogados y los médicos nunca más se entendieron. Pero bueno, vamos a tratar de hablar de algo que es la affectio societatis. Es una palabra latina derivada del derecho que dice el vínculo que nosotros tenemos con nuestro paciente para llegar juntos a un único fin, que es mejorarlo, ¿sí? Dejando de lado el paternalismo, como muestra Aquino acá en esta categoría, en esta caricatura tan graciosa, perdón, y sí, puntualmente, tratar de ayudarlos sin ejercer este paternalismo, haciendo una sociedad y evitando meter la pata para que nuestros amigos los abogados, acá retratados saliendo a tomar algo, festejen a costa nuestra en este punto. Lo importante, damas y caballeros, queridos colegas, es saber algunas cosas de la ley. Nadie pretende que ustedes sean abogados, pero sí es necesario que algunos artículos mínimos de la ley los conozcan y sepan, porque el artículo 20 del Código Civil dice que ustedes deben, como ciudadanos y como profesionales expertos que son, conocer el mínimo de las leyes de lo que están haciendo. Nuestro amigo Gregory dice que el cerebro lo tenemos que usar y que tenemos que usar un consentimiento informado. Esto nos cuesta mucho a nosotros los latinos meter este tema del consentimiento informado, y me gustaría en la parte de las preguntas sacar los temores, los miedos, porque ya pasó mucho tiempo desde que está instalado el consentimiento informado y se debe usar en psiquiatría. Pero bueno, ya avanzaremos sobre este particular. En lo posible no escrito en chino, de manera tal que la gente lo pueda entender
y evitemos lo que está pasando en nuestros colegas del norte, donde las muertes por errores médicos y por el suicidio ocupan el tercero y el quinto lugar de todas las muertes ocurridas en Estados Unidos. Esto es muy feo y esto es muy grave. No nos debería pasar a nosotros, y el tema del suicidio en nuestros pacientes, de lo que abarcaré hacia el final de esta charla, es algo que es prevenible, que podemos hacer cosas para evitarlo. Bien, datos muy rápidos sobre cómo crecieron los gastos por juicios y conciliaciones por responsabilidad profesional y los enormes costos judiciales, honorarios y demás que producen en las décadas y a medida que van avanzando cada vez más los gastos de responsabilidad profesional que podrían perfectamente evitarse, ¿sí? Por eso encontré algunas preguntas adelantadas hablando de compañías, qué compañías de seguro médico se recomiendan y demás. Damas y caballeros, vamos al ejemplo del Titanic. El señor del Titanic va uno y le dice al capitán, no vamos a llevar puestos un pedazo de iceberg. Bueno, subamos el precio de los salvavidas. Esta es la misma situación. No es imprescindible una compañía de seguros porque nosotros vamos a hacer las cosas bien, porque vamos a tratar de evitar los juicios de responsabilidad. Y esa es la responsabilidad absoluta de todos ustedes. Es decir, ¿por qué vamos a hablar de asegurarnos cuando podemos hacer las cosas bien y no tener un juicio de responsabilidad? Hablaremos de esto a continuación, pero quiero que bajemos la preocupación y que pongamos foco en esto. El artículo 1623 del Código Civil, y no lo voy a aburrir, es lo único que quiero que retengan, y dos cositas más, ¿sí? ¿Qué es locación de servicios? Nosotros con nuestros pacientes siempre tenemos una locación de servicios. Viene un paciente, nos contrata para que lo tratemos y nosotros le prestamos un servicio. Y a cambio de eso tenemos que recibir dinero, un bonito, lo que sea, para retribuir la atención que ustedes han producido. No se enojen, esto no se equipara a los albañiles, plomeros, electricistas, etcétera, etcétera. Hasta el año 2015, las consecuencias de esto duraban 10 años. Por eso, terminado el tratamiento, durante 10 años alguien nos podía hacer juicio. Ahora, después del 2015, tienen que pasar 3 o máximo 5 años y ya prescribe el tiempo en que el paciente puede hacernos una demanda profesional. Bien. ¿Qué obligaciones tenemos con nuestro paciente que viene al consultorio? Lo tenemos que cuidar. Si lo aceptamos como paciente, nos comprometemos a cuidarlo. No tenemos que desviarnos de ese deber que asumimos de cuidarlo. No deberíamos producir un daño como consecuencia del tratamiento que le estamos haciendo, y que ese daño tampoco debería relacionarse directamente con la desviación del tratamiento que nosotros hicimos. Es decir, para que se genere una causa contra cualquier profesional de la salud, y psiquiatra en particular, tienen que darse estas 4 situaciones, estas 4D, donde nos dejamos de cuidarlo, donde nos desviamos del cuidado, donde le produjimos un daño y donde ese daño está directamente relacionado con esa desviación, ¿sí? Bien. ¿Y qué esperan los jueces de nosotros los médicos? Después de tanto tiempo se los puedo decir. En primer lugar, el deber de cuidado, porque asumimos una relación terapéutica, un deber de no desviarnos de esta obligación, de no dañar, y también saber que tenemos obligación de medios y nunca de resultados. ¿Cuántas enfermedades han tratado ustedes en todos los años de su carrera? ¿Cuántas veces, por más empeño que ustedes pusieron, el paciente no anduvo bien? Y más de una seguramente. Bueno, esas cosas la justicia lo sabe. Pero lo que sí se preocupa en cualquier situación es que ustedes pusieron el mejor tratamiento disponible y las mejores ganas. Si ustedes hicieron eso, olvídense, no va a haber ningún tipo de consecuencia dañosa para ustedes. Después pasamos rápidamente los artículos de responsabilidad profesional, los que hablan de imprudencia, impericia o negligencia, los que hablan de que no tenemos que abandonar al paciente mientras lo tenemos a nuestro cargo, los que hablan del secreto profesional que tenemos que tener respecto a cualquier conocimiento e información acerca de nuestro paciente, y también
no hacer certificados falsos, porque las consecuencias son realmente feas para ustedes y no tienen sentido, y saber que el artículo 34 es el único que nos defiende a los médicos cuando ustedes hicieron algo para evitar un mal mayor. Por ejemplo, produjeron una internación involuntaria, ¿sí?, de un paciente que podía suicidarse y matarse. Y entonces en ningún tribunal del país, ningún médico o psiquiatra va a ser condenado por producir una internación cuyo objetivo fue evitar la muerte del paciente. Pese a eso nos sentimos culpables, ¿sí? Pese a eso, cuando empecé hace más de 25 años a hablar de temas de responsabilidad profesional, no venía nadie, y ahora viene cada vez más gente, más ansiosa, más preocupado, y como diría mi amado Jorge Luis, no nos une el amor, sino el espanto, digamos, en todo esto. Bien. ¿Qué le dijo una empanada a la otra? Qué bien vendría a esta hora de la tarde. Estamos en el horno. Pero bueno, vamos a tratar de salir a flote. Esta es nuestra realidad. Estamos en una montaña rusa, damas y caballeros. No sabemos cuándo se termina la cuarentena, ni cómo sigue la economía, ni qué va a pasar con este país. Tenemos muchas incertidumbres. Pero la idea es que delante del paciente ustedes tratarán profesionalmente de dar el mayor reaseguramiento, la mayor reafirmación y la mejor buena onda, ¿sí?, para que el paciente pueda estar en mejores condiciones. En medio de todo esto aparece lo de la telepsiquiatría, una circunstancia que yo la avisé en el 2016, nadie me creyó, no les echo la culpa, yo hubiera tal vez pensado lo mismo, pero una circunstancia para la que no nos prepararon y nos tuvimos que tirar vestidos al agua, así, digamos, y ahora estamos en medio de esto, todo es nuevo, entonces es comprensible que todas las preguntas que hagan ustedes tengan que ver sobre temas absolutamente nuevos, inclusive a nivel del derecho. Bien. Primera recomendación de esta tarde-noche para todos ustedes. Cuando toman un paciente, y especialmente cuando van a tomar un paciente bajo atención a distancia, hay que marcar la cancha. ¿Qué quiere decir en el lenguaje futbolero? Definir claramente los límites de la atención y las posibilidades y los alcances. Ya vamos a volver a este punto y no hacer una raya así. Porque si ustedes marcan mal la cancha, cualquier transgresión o problema más se puede dar con las consecuencias desagradables para todas las partes involucradas. Fíjense que tenemos un tema, aparte de la ansiedad, aparte de la depresión, temas de estigma que no tienen otros profesionales de otras especialidades. En el Reino Unido, hasta hace muy poco, la ley prevenía que la gente con problemas mentales pudiera intervenir en un juicio por jurados o ser director de una compañía. Esto recién terminó en el año 2013. En Lituania, algunas personas con enfermedades mentales crónicas no pueden ser dueñas de su propia casa. En Japón hay un señal fuera de los museos que dice que aquellos que tienen enfermedades mentales no pueden entrar al museo. Y en algunos lugares de fitness, de gimnasios y demás, impiden a la gente con problemas mentales entrar a los lugares, a los gimnasios. En Corea hay gente con problemas mentales que no se les permite entrar a una pileta. Y en Asia hay las tres aerolíneas más importantes se niegan a permitir que suban a los pasajeros al avión a menos que sean acompañados por un psiquiatra. Eso estaría bueno, podemos ir todos a esas aerolíneas a ofrecernos y podríamos tener pasajes gratis. Pero bueno, y encima tenemos la antipsiquiatría, ¿sí? ¿Qué te diría o qué dirías si yo te digo que el desbalance químico es un mito y que la depresión no es una condición médica? Y la iglesia de Travolta y Tom Cruise, que es la cientología, dice que la psiquiatría es un mito, así que también tenemos que pelear contra esos problemas. Mientras tanto, la realidad nos marca que las estadísticas sobre enfermedad mental son tremendas, acá son muy generosas. Dice que el 60% de la gente con enfermedad mental recibe tratamiento cada año en Estados Unidos. El valor real mundial no supera el 20%.
5 millones de personas dice que que enfermos en el año 2011 nunca recibieron tratamiento por la enfermedad. Muchos no llegan a poder disponer o llegar a tener atención profesional en el área de psiquiatría. 45 millones en el año 2011 de adultos norteamericanos sufrían de enfermedad mental y 11 millones de estos sufrieron severa enfermedad mental y más de 450 millones en todo el mundo sufren de enfermedad mental. Entonces, estamos hablando de una patología que no es rara, sino es frecuente y cada vez más importante, y no sigo con la estadística. Bien, lo que ustedes saben, no voy a descubrir la pólvora diciendo los enemigos número 1 que van a encontrar en las consultas cotidianas y que también van a llegar a ustedes por la telepsiquiatría, obviamente tienen que ver con todos los fenómenos relativos a la ansiedad y el pánico, por supuesto, y a depresión como una derivación necesaria, pero también mucha gente, en estos tiempos particulares que estamos viviendo, va a venir con una sensación de desesperanza. Entonces, tenemos que prepararnos cada vez más para enfrentar estas circunstancias que nos está golpeando muy duro y muy abajo, ¿sí? Y como este muchacho que se entra a pelear con la computadora, le habla a la computadora y diciendo yo no voy a ir al psiquiatra, no me gusta el psiquiatra y no voy a ir de ninguna manera. Bien, vamos a una pregunta muy puntual que han hecho muchos en las preguntas adelantadas que llegaron y que dicen, bueno, ¿qué marco legal estamos teniendo ahora? E insisto en este concepto, todo esto es muy nuevo. Yo voy a hacer un repaso de lo último en lo cual me ha ayudado mi amigo Vadim Mischanchuk, que es el abogado de médicos municipales, un caballerazo, y resaltando lo más importante. Esto arranca en el 2018, cuando el Ministerio de Salud empieza a pensar en la resolución 189, en la Estrategia Nacional de Salud Digital. Cómo compartir información sin límites de distancia en todo el territorio del país y hacer ateneos, comunicaciones, etcétera, etcétera. En el 2019, hace un año, el Ministerio de Salud implementa, por lo menos esa es la intención que está en la resolución ministerial, el Plan Nacional de Telesalud, que se pudieran empezar a hacer videoconferencias o teleconferencias entre servicios hospitalarios en todo el país. Pero lo más importante que está marcado acá es la 282 de este año, donde el Ministerio de Salud hace una resolución marcando lo que es la teleasistencia o teleconsulta a distancia mediante el uso de tecnología adecuada. Después pueden entrar, toman nota, ¿sí? Y entran en Google y ven de qué se trata, pero globalmente dice esto, que se autoriza a realizar teleasistencia o teleconsulta a distancia con la tecnología adecuada para el caso, ¿sí? Y la resolución 696, también de este año, habla de la receta electrónica. Yo diría mal llamada, por lo que vamos a ver a continuación, mal llamada receta electrónica, bueno, receta electrónica al uso argentino, vamos a decirlo así. Vamos a abundar ahora con las preguntas, con lo que quieran sobre esto. Y por supuesto está algo que no conoce la mayoría de los colegas, que les ruego por favor que lean, que es la Ley de Derechos del Paciente. Es del año 2009, hace un montonazo. Bueno, la mayoría de la gente no sabe que existe. Por favor, léanla. Y por supuesto, todo lo que manejamos con el paciente está cubierto por la Ley 25326 de protección de datos personales, por supuesto. Bien. Vadim dice que no reemplaza la consulta presencial, pero en estos tiempos, y por lo que dice la resolución del Ministerio, yo creo que sí, porque aparte no hay otro modo formal para ir a la consulta, ¿sí? No lo vamos a pelear, él es abogado, me va a ganar seguro, pero si no se reemplazara la consulta presencial, de alguna manera, lo que él creo que quiere decir en esto es que uno no puede seguirse atendiendo mientras se pueda tener la consulta presencial, no se puede seguir atendiendo por telepsiquiatría. También esto habría que discutirlo. Por supuesto que hay que explicar al paciente los alcances y límites del tipo de consulta, y también Vadim que dice que es orientativa, no diagnóstica ni terapéutica, pero sí, en algunos casos hay que hacer diagnóstico y tratamiento. Pero bueno, hay tema para debatir, ¿no? Ya digo, está todo esto
muy fresco y muy nuevo, es necesario usar un consentimiento informado. Al final les voy a pasar uno que yo elaboré. Es imprescindible llevar un registro detallado de cada consulta. Y adelanto una pregunta. No hace falta, muchachos, no hace falta grabar la sesión. Lleven en su tarjeta o en su planilla el registro como si el paciente estuviera delante. Pero grabar cada consulta, no, a mí no me parece. Y brindar pautas de alarma, de lo que vamos a charlar más adelante sobre este punto. Bien, ¿qué diagnósticos y situaciones compatibles con telepsiquiatría? Esto es largo. Fíjense los diagnósticos y las situaciones. Diagnóstico: depresión mayor, ansiedad, síndrome mixto, daño cognitivo, demencia leve, moderada, trastorno. ¿Qué no se podría de esto, en mi opinión, usar? No, de ningún modo, yo no considero que de ningún modo un daño puse, ¿no? De estas características, como el que tallé, no se puede hacer. ¿Qué otra cosa no se podría usar? Tampoco trastornos psicóticos, ¿sí? Tampoco lo que mencioné, perdón, esquizofrenia, ¿sí? Ahí está. Demencia leve y moderada. No. Trastorno de hiperactividad y déficit de atención. ¿Cómo lo tenés frente a la pantalla? No. Esquizofrenia. Estoy delirando que me observan de una pantalla. No. Y después, ¿en qué situaciones? ¿Evaluaciones forenses? No. En una evaluación forense, por principio, para el que no hace psiquiatría forense, no es una evaluación normal, es una evaluación de alguien que no quiere ser evaluado, por lo cual prioritariamente va a mentir. Ahora, ¿cómo ves a alguien que le ves, como me están viendo, o me vieron a mí, del cuello para arriba, y no ves el resto del cuerpo, la simulación, la sudoración, los gestos y demás? No, no se puede, ¿sí? Así que esta es la opinión. Los americanos, que tienen mucha experiencia en telepsiquiatría, marcan las ventajas y desventajas de la psiquiatría. ¿Cuáles estarían las ventajas? Que se puede ver mutuamente, lo que puede ayudar al entendimiento, que por supuesto hay claves no verbales que se van a ver mucho más que si fuera una entrevista telefónica. También mucha gente que vive en ámbitos rurales o que no puede salir de su casa, ¿sí? O que no puede viajar, también tiene acceso a poder tratarse con ustedes. También hay oportunidades mayores para el cuidado clínico y para la educación. Y también algunos pacientes dicen que prefieren la telepsiquiatría porque la presencia o la sesión personal les produce ansiedad. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Obviamente que vamos a ver muchas cosas, no vamos a ver muchas cosas no verbales que en una consulta en persona, por supuesto, si lo estamos moviendo el cuello para arriba. Hay ansiedad a veces en algunos participantes, se entiende bastante menos en algunas comunicaciones vía telepsiquiatría, se tarda mucho más en transmitir alguna información comparado con cuando se hace telefónicamente, y también requiere más colaboración y coordinación entre las partes, ¿sí? Así que hay ventajas y hay desventajas de todo esto. Como les decía al principio, la telemedicina llegó para quedarse, no se va a ir, no va a ser una moda, se instaló. Fíjense todo lo que se está hablando: telediagnóstico, telecirugía, teleadministración, teleterapia de distintos tipos, radiología. Está para quedarse, asumámoslo, modernicémonos. Y a los Estados Unidos en Estados Unidos hay empresas que contratan psiquiatras en telepsiquiatría. Es más, contratan psiquiatras del exterior que hayan hecho la especialidad en Estados Unidos, pero que estén viviendo en el exterior. Con lo cual no tienen que estar físicamente en Estados Unidos, sino que están en sus países, pero atienden pacientes norteamericanos. Y esta empresa lo que hace es, empresas varias, les hace la agenda del día, les arma el consultorio. Y si el paciente no concurre a la consulta, le pagan igual la sesión. No hay no-show en estos sistemas. Bueno, para que se pongan medio nerviosos a la noche, un psiquiatra americano, esto es viejo ya, pero está ganando más o menos 235.700 por año. Una familia americana gana 50, 60.000 por año, ¿sí? Para que tengan idea. Y son los profesionales que están en el medio para abajo de la tabla. Si uno es
traumatólogo, neurocirujano, supera el $500,000 con toda tranquilidad. Bien. Esto, ¿cuántas veces le faltaron, damas y caballeros, pacientes al consultorio? ¿Y quién les paga? El paciente dice, no, se me pinchó, se enfermó mi loro, no le pude avisar. Bueno, muchas veces pasa que no podemos cobrar la ausencia del paciente. Bueno, en este sistema, los sistemas americanos le pagan al psiquiatra. Ellos tienen hasta un 41% de ausencias en consultorio, según lo que dice. Y las otras ventajas con lo que promocionan estos sistemas es que el paciente no lo puede lastimar a uno, no hay compensaciones o reclamos por compensaciones de secretarias o una que tenga UN, y uno no puede físicamente tocar a un paciente y no hay quejas respecto a mala conducta física. En Argentina esto no existe, ¿sí? Yo soy el único que habla. Ningún psiquiatra argentino jamás se le ocurrió tener sexo con un paciente, jamás. Pero esto le pasa a los psiquiatras norteamericanos, ¿por qué? Porque comen mucha hamburguesa y papas fritas. Pero nosotros que somos todos santos, jamás se nos ocurriría ni a un varón ni a una mujer tener nada sexual con un paciente, por el amor de Dios. Bien, sigamos. No podemos ser atacados físicamente por pacientes. Esto es muy frecuente en Estados Unidos. Tampoco hay licencias por maternidad o enfermedad y tampoco se nos complica, si uno escribe, atiende desde la casa, tampoco tiene limitaciones por el tránsito o el mal tiempo para llegar a su trabajo, por supuesto. Bien, vamos al sistema de ellos como es. Tal vez vayamos nosotros en un futuro en esa dirección. En primer lugar, esta es la empresita, ¿sí? Y va un afiliado de esta empresa que quiere ser atendido por un telepsiquiatra. Acá hay un paso intermedio que es el que recomiendo a todo el mundo y que marca una situación nueva. Es recomendable, y yo indico en todos los casos, por favor, que siempre tenga una consulta presencial inicial, antes de atenderlos por telepsiquiatría. No los atiendan directamente por telepsiquiatría. Una vez lo tendrían que ver. Se hace la visita, tienen la visita virtual, se almacena esta visita en el sistema de ellos, estoy hablando, Hay un video, y este video va a un psiquiatra consultor, ¿sí? ¿Qué hace este psiquiatra consultor? Guarda el secreto profesional, ya lo sabe el psiquiatra que atendió, pero garantiza la calidad del sistema. ¿Está bien? Y luego de aquí hay recomendaciones al Primary Care Provider, digamos, ¿sí? Y se miden la satisfacción, los síntomas y el resultado cada 6 meses. Este es el sistema, cómo lo manejan ellos. Ahora, ¿cómo funciona la receta electrónica en Estados Unidos? ¿Sí? Bien, en Estados Unidos estamos en medio de la consulta de telepsiquiatría y yo entro al sistema, mi computadora, y entro con mi clave de acceso, usuario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo soy el prescriptor. Tengo que usar un token, como uso en el cajero automático cuando voy a sacar plata, ¿sí? Que lo tengo ya autorizado, y entro al sistema de prescripción electrónica. Este sistema de prescripción electrónica entro dentro de una red donde a mí se me autoriza por doble vía. Por un lado, estoy en una base de prescriptores, es decir, que me controlan mis credenciales acerca de si yo estoy autorizado, estoy matriculado y está todo bien para que yo prescriba, y no tengo sanción, ni estoy fuera de la ley, ni nada por estilo, y al mismo tiempo se verifica el tipo de receta que estoy haciendo electrónicamente, que obviamente la estoy tipeando, así que no hay problemas con la letra. Y en este sistema va a la farmacia, pero la farmacia geolocalizada. Esto quiere decir, yo sé dónde vive Juan Pérez, que vive en Flores, vive cerca de la iglesia de Flores, y en los alrededores de la iglesia de Flores voy a buscar al menos 4 o 5 farmacias que encuentren el medicamento que estoy buscando. Me va a decir que la farmacia San Pirulo está a 2 cuadras del señor, entonces mando mi receta electrónica a la farmacia, ¿sí? El farmacéutico me contesta que tiene el medicamento, el paciente va a la farmacia y
retira su medicación que ya está etiquetada. Y mientras tanto el farmacéutico la imprimió y la archivó. Perfecto. No hay ningún tipo de inconveniente o problema que haya por el camino. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Sigamos. Por supuesto que estos hacen propaganda, estos muchachos, y dicen que sirve para casi todo. O sea, departamento de emergencia, equipos de cirugía, lugares correccionales, oficinas de tratamiento ambulatorio, es decir, consultorios ambulatorios, clínicas de cuidados primarios, centros de crisis, geriátricos, escuelas. Y también algo que tienen ellos, que podéis usarlo en los celulares o también una aplicación para usarla en casa. Todo previsto, ¿sí? Damas y caballeros, la telepsiquiatría llegó para quedarse, les guste o no, esto es lo que hay, y no les incluye la rubia para los caballeros, pero la están haciendo muy seductora, de manera tal que se vaya restringiendo este tema de la consulta presencial. En estos tiempos de crisis es una opción. Ahora bien, ¿cuándo categóricamente no usarías telepsiquiatría? ¿Cuándo no? Lo dije recién. Jamás en evaluaciones psiquiátricas forenses, más allá de lo que diga y se lo discuto a cualquiera. Jamás. ¿Por qué? Porque no ves a todo el paciente, ves un pedacito de paciente. Y en el ámbito forense, donde se miente tanto, donde se simula tanto, no se puede. No voy a hacer una explicación técnica muy larga, no tengo tiempo, simplemente no quiero aburrirlos con esto, ¿sí? Segundo tema, tampoco vas a usar la telepsiquiatría en un cuadro de psicosis aguda. Digamos, la tenés que ver presencialmente y tenés que evaluar si podés mantener ese paciente en forma ambulatoria o lo tenés que internar. Para una característica de esta no podemos. Y en tercer lugar, obviamente, situaciones relacionadas con suicidio, suicidio consumado, no, consumado obviamente que no, intentado, tentativa de suicidio, ideas fuertes de suicidio y demás, por supuesto que tampoco. Y cualquier otra cosa, damas y caballeros, queridos colegas, cualquier otra cosa que ustedes se sientan incómodos. Porque si ustedes se sienten incómodos, por más que el paciente diga, la verdad, doctora, doctor, yo querría que me siga atendiendo por esto, y ustedes dicen, yo a esta persona la tengo que ver en carne y hueso, no me gusta lo que estoy viendo, confíen en sus instintos, confíen, para algo estudiaron, eso es ese sexto sentido profesional que tienen todos ustedes, que no les voy a explicar, bueno, confíenlo, le dicen, yo no la puedo seguir atendiendo por telepsiquiatría, lo siento mucho, va a tener que venir al consultorio o no seguimos el tratamiento. Esto es así, y es cuando el paciente no les da bolilla, está rompiendo ese contrato de locación de servicios al que hacíamos antes. 5 minutos más, no los quiero aburrir, para hablar de suicidio. Es el tema ahora, porque se conecta íntimamente con esto, cómo nos preparamos. La ley 26657 de salud mental, que no me dejen decir lo que opino, porque ya saben, hablaba de riesgo cierto inminente. Nunca definió en la reglamentación en ningún lado qué quiere decir. Bueno, ¿quieren saber cómo se mide el riesgo cierto inminente? Acá tienen una tablita, ¿sí? Esta tabla se llama TASR y es prolija y semiológicamente puntual para explicar y que ustedes busquen en la entrevista las cosas que tienen que puntuar por sí, por no, y diferenciar si alto, moderado o bajo riesgo suicida. Entendiendo que el suicidio es un proceso que tienen que chequear como si estuvieran a bordo de un avión, chequeando cada uno de los sistemas que funcionen, si no, no pueden despegar de ninguna manera, porque de lo contrario se produce el accidente aéreo, damas y caballeros, por la teoría del queso suizo. Cuando no te fijas los detalles que hay en el camino, no hay otro resultado posible que te vaya mal. Y esto traducido al mundo de la medicina habla que cuando tenés un peligro y usás una comunicación deficiente con una técnica inapropiada, encima tenés una formación inadecuada y encima no supervisás lo que haces adecuadamente,
hay un error humano y hay una monitorización deficiente que produce un daño. Pero esto es de cajón, es casi matemático. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar para que todos ustedes sean felices y coman perdices o lo que quieran. Hacer un correcto diagnóstico, llevar un registro médico de este paciente, ver qué tipo de relación terapéutica están teniendo y controlar este proceso que es circular. Determinación de riesgo, controlar, revisar los controles e identificar los riesgos que haya en el camino, porque en una de esas tenés que internar, pero antes de internar tenés que hacer las preguntas adecuadas que muchas veces los psiquiatras por vergüenza no hacemos. Por ejemplo, ¿tenés alcohol en casa? Sí, dice el paciente, un poquito, ¿no? Esto es lo que tengo en casa. Ajá, ¿y tenés armas en casa? Bueno, 1 o 2, ¿no? Y esto se le encontró al paciente. ¿Y drogas consumís? Y a veces, ¿no? Y tenés todo esto en casa. ¿Y qué tal maneja, caballero? Pero fenómeno, ¿no? Así estoy bárbaro manejando. Entonces, ¿qué resultado podemos tener? Clarito, lo pones en la historia clínica. Riesgo alto, moderado o bajo, ¿sí? Donde tenés factores protectores, posibilidad de suicidio y plan que sigue y siguientes pasos. Cuando vos tenés un riesgo bajo, significa que al paciente lo podés mantener ambulatoriamente, dándoles números en el caso de emergencia, que tiene algunas ideas de muerte, pero que no hay un plan, una intención o una conducta, y que hay factores de riesgo modificables y factores protectores. Pero cuando vos tenés trastornos psiquiátricos, síntomas severos, o factores agudos precipitantes, y no hay factores protectores, y cuando hay un intento letal suicida potencialmente letal, o ideación persistente con fuerte intento, o ensayo suicida, no te queda otra opción que internarlo, a menos que un cambio significativo reduzca el riesgo, ¿sí? Y precauciones frente al suicidio. Clarito, no quiero abundar en esto, todos ustedes están versados, saben de qué estoy hablando. Si quieren hacer una evaluación más cortita porque están apurados, bien. Vamos a la escala SAD-Person, también la ven en Google, en Internet la encuentran todos. Sexo, hombre, 1 punto. La edad, menos de 20, más de 45. Depresión, historia psiquiátrica. Uso excesivo de drogas, pérdida de racionalidad, estado separado, como aunque parezca mentira, estar casado es un factor protector. Bien. Plan organizado, no falta de apoyos y enfermedad crónica. Bueno, todo esto le da un puntaje bastante rápido. En internación, Robert Simon decía que tenés que obtener información del equipo de tratamiento, determinar los factores individuales, los factores de riesgo a corto plazo, qué alianza terapéutica tenés con este paciente, entrevistas familiares o amigos, los registros previos de psiquiatría y también los registros del hospital vistos todos los días. Había preguntas en las que mandaron todos ustedes sobre adolescentes. El riesgo adolescente en la Argentina y en el mundo es muy alto. En Estados Unidos es el segundo y acá en la Argentina también, de muerte de adolescentes, y para esto hay que tener conocimiento, experiencia y habilidad y un equipo, ¿sí? No hay otra forma. Y preguntarle al paciente sobre suicida no les da la idea a ellos de suicida. Fíjense que el dato argentino es 9,1, pero que en la Patagonia se va a 11,9 y al noreste 10,9. Lugares de alto riesgo de varones entre 15 y 24 años. Fíjense Jujuy, 40. Fíjense Salta Cruz, 61. Tremendo. Por eso hay medidas de prevención. Esto en un puente en Japón para desalentar el suicidio. Esto en Shanghái, un equipo que evita que se tiren los suicidas del puente. Esto en Londres, donde un artista colocó en un edificio muñecos para alertar a toda la gente respecto al riesgo suicida. Todo esto ustedes lo conocen, como los trastornos afectivos, la dependencia a sustancias, los trastornos de ansiedad, la esquizofrenia y el eje 2, todos inciden a la hora del tema de suicidio, y los factores de riesgo y protectores que ustedes conocen, por supuesto. Esta tabla es importante tenerla por si no la tienen. La OMS en la página no la encuentran. Cómo preguntar su idea suicida, cuándo preguntar su idea suicida
y qué preguntar sobre ideas suicidas. Es importantísimo, particularmente en este momento, ¿sí? Y otro prócer de la psiquiatría americana, Edwin Sheinman, es el que denominó, el autor de lo que se llama autopsia psicológica, y el que denominó el dolor psíquico. Decía que el dolor psíquico está en el negro corazón del suicidio. Si no hay dolor psíquico, no hay suicida. Estamos terminando. Posvención suicida. ¿Qué es posvención suicida? Se murió el paciente por suicidio, nuestro paciente. ¿Qué hacemos? ¿Huidos, despavoridos? ¿Nos vamos a vivir exterior? No, señor. Ustedes no lo mataron al paciente. Ustedes hicieron todo lo posible porque este paciente no se matara y el paciente se mató igual. Entonces, ustedes tienen que estar presentes, facilitando el alivio del trauma, mitigando otros elementos negativos, previniendo el suicidio entre la gente que está en alto riesgo y ayudando a la organización donde un suicidio ha ocurrido, lo que nosotros no hicimos con nuestros chicos de Malvinas. La frutilla del postre y ya terminamos. ¿Qué es esto? Consentimiento informado para el tratamiento por vía de teleconferencia, fresco como un pan salido del horno, ¿sí? Bien. Acá estoy poniendo, estamos en tiempo, ya estamos de súper tiempo. Bien. Acá estoy poniendo puntualmente un consentimiento informado que después, a través de Débora, en una de esas, se los mandábamos a la doctora Telesca, para que todos tengan. Es necesario trabajar con consentimiento informado. Y acá estoy poniéndole a nuestros pacientes que vamos a tener por teleconferencia las regulaciones de las que hablé hace un rato y las condiciones generales de cualquier tratamiento. Vamos a la segunda parte y estamos aclarando los límites. Estamos aclarando de que lo vamos a atender por teleconferencia, pero que si es necesario consultas presenciales, acepto a concurrir a dichas consultas, porque caso contrario podría terminar la asistencia. Y después se los mando a los que les interese, no hay ningún problema, estoy a sus órdenes. Recordar lo que decía nuestro amigo Hipócrates, colega Hipócrates, pobrecito, primero no hacer daño, ¿sí? Así que creo que ya estamos terminando. Como diría mi amigo Simon, que Dios lo tenga en la gloria, hay solo dos tipos de psiquiatras, los que tienen pacientes que se han suicidado y los que tendrán pacientes que se suicidarán. Así que muchas gracias, tengan calma, enfóquense en las preguntas importantes y como dirían los amigos Casa Fantasma, cualquier cosa me escriben. Gracias por su tiempo, ese es el mail, así que estoy en manos de ustedes y de Débora, que va a coordinar las preguntas. Bueno, doctor, primero, muchísimas gracias y brillante la exposición. Creo que nos ha ayudado a todos y a resolver unas cuantas dudas o preguntas, como usted decía, que nos habían llegado durante la inscripción. Muchas de ellas, bueno, relacionadas al consentimiento informado, que entiendo ya nos quedó más que claro que sí debemos utilizar el consentimiento informado en telemedicina. Hubo muchas preguntas relacionadas con esto y otras que también se presentaron ahora, también relacionadas con la atención en niños, adolescentes, ¿sí? Y si este consentimiento informado, bueno, entiendo yo que debe tener la salvedad, obviamente, de estar firmado con el ok o la aceptación por parte de los padres o tutores legales, ¿verdad? Bueno. Una pregunta es de orden práctico, doctor. ¿Cómo hago firmar este consentimiento informado para que tenga validez legal en el caso que pase algo? En términos bien de gestión, de algo práctico. ¿Qué hago? Perfecto. Ese consentimiento se puede mandar por foto de WhatsApp. Okay. Digamos, el paciente lo imprime, lo firma y lo manda de vuelta por foto de WhatsApp a su psiquiatra. Perfecto, macanudo. Y el psiquiatra archiva ambas cuestiones. Perfecto. Hoy en día, como información, hoy en día no existe todavía en la Argentina, o por lo menos yo no lo sé, quizás Alejandro sepa, en Canadá, ya hace tiempo, un cheque físico, cuando nos pagan con un cheque, se le saca una foto de WhatsApp y se manda al banco. Y el banco lo imprime y se lo paga al cliente, digamos. Entonces, es así. Perdón, eso es en cuanto a los honorarios, claramente. No, estoy hablando de un caso
un caso comercial, X. Okay. Uno no va al banco a depositar al cheque. Saca la foto de WhatsApp y la manda al banco. Y ya listo, está. Perfecto, muy bien. Hay unas preguntas sí relacionadas con el aspecto económico, el tema de los honorarios y desde el punto de vista legal, los honorarios por ejercer, digamos, la atención profesional por telemedicina son iguales o deberían ser iguales a los honorarios presenciales. No sé si esto está cubierto desde el punto de vista legal o médico legal. No, no está cubierto, ¿No? pero puntualmente, a ver, si uno trabaja, para mí, si yo digo lo que yo hago, a mis pacientes he convenido en que la teleconferencia es el mismo psiquiatra y la misma atención que si fuera presencial. Entonces los honorarios no pueden variar, pero seguramente algunas empresas de medicina prepaga, no quiero nombrar cuál, seguramente va a decir, no, le voy a pagar menos, le voy a pagar la mitad, o directamente no le voy a reconocer. Eso nos queda un camino largo acá en la Argentina. Sí, me temo que sí. Bueno, el marco regulatorio en el cual se ejerce la telemedicina, eso ya fue expuesto, ¿verdad? Correcto. Desde el principio y está también reafirmado en el consentimiento informado que usted tan gentilmente nos comparte. Tratamiento psicofarmacológico, si se puede indicar a un niño, adolescente o adulto, si solamente se lo ha atendido a través de la telemedicina. Creo que también está la respuesta, pero bueno, sería oportuna. Yo creo que no se puede hacer una atención integralmente vía telemedicina. Creo que hay que tener, sostengo que hay que tener por lo menos una consulta presencial con ese paciente y luego sí hacer una consulta vía web de ese modo. Ok, perfecto. ¿Cuál es la validez y respaldo legal de la receta y los certificados a través de este método, ¿no? De la telemedicina? Bien, buena pregunta. Para información de todos, en el año 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un afán por, ¿cómo decirlo?, sacar papeles del medio, validó los medios electrónicos de comunicación a nivel legal. Esto quiere decir correos electrónicos. Por ejemplo, los abogados, si algún abogado está escuchando, recordará la época en que había que tener casillas físicas en una especie de locker, donde llegaban las cédulas de notificación en papel y él tenía que ir como si fuera un buzón de correo a sacar los papeles de ahí. Bueno, eso no existe más. Ahora, el domicilio del abogado es su correo electrónico. Por lo cual, cualquier cédula se hace en forma electrónica, notificación y demás. Y por supuesto, si uno digitaliza un certificado y de alguna manera este certificado es pasado por una vía segura, ustedes vieron que en los WhatsApp dice la comunicación de tal con tal está cifrada de punto a punto. Entonces, uno razonablemente confía en ese medio y entonces debería ser válido ese medio digital para pasar certificados, comunicaciones, constancias, recetas, todo lo que fuera papel. Ok, acá hay un doctor que nos está comentando que el doctor Vadim, sí, menciona que el consentimiento enviado por foto no tiene valor legal. Bueno, esto es lo que dice Vadim. Claro. Vamos a discrepar respetuosamente, pero el punto es que los tiempos que se están dando necesariamente exigen que esto se digitalice y que todo pase a un valor papel. Es decir, la resolución de la Corte es vigente. Entonces, si uno no puede usar el soporte papel, usa el formato electrónico con razonable seguridad y es válido. Hay una resolución de la Corte Suprema de noviembre o diciembre del año 2014. Perfecto. Con lo cual, obviamente, yo tendría que archivar ese archivo, ese documento electrónico. Por supuesto, perdón, Débora, por supuesto sí. Que si uno ve a un paciente en una primera consulta presencial, ¿para qué va a hacer algo digital? Le hace firmar el consentimiento en papel en ese momento y listo, ¿no? Ok. Y, digamos, se podría reflejar también como mayor reaseguro nuestro, digo, usted mencionó que no es necesario grabar cada teleconsulta que estoy teniendo con el paciente,
a ver si yo interpreté bien. Entonces, para yo reasegurarme esto, podría tranquilamente transcribir en mi historia clínica, en mi papel, en mi consultorio, lo que conversé en esa, como si lo La, tuviera la, presencial, ¿verdad? En esa historia. la pregunta puntual sería, uno en el consultorio, ¿graba con el paciente todas las No, sesiones? ¿O pone no, una camarita de video y le firma al paciente? No, pero corras un poquito porque no sale medio una sombra. No, 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 no lo hace. claramente no. Uno toma en papel. Entonces, la idea puntual es que siga usando el papel que era el lugar donde uno tomaba la historia clínica, y lo que cambió es el medio de transmisión, digamos, está claro. Ahora, claro, si uno, como lo que decía al final, si uno piensa que detrás o detrás del celular o de la cámara que está usando el paciente hay otro que le va diciendo las cosas que tiene que decirle al psiquiatra, Seguro. obviamente que no hay telemedicina que sirva, digamos, en ese caso. No, tal cual, tal cual. Una de las consultas que también se reiteran muchísimo, doctor, tienen que ver con los seguros, ¿no? Si los seguros nos cubren por la falta de responsabilidad profesional en el caso de atención por cualquier medio relacionado con telemedicina, sea un llamado, una videollamada, un Bueno, WhatsApp, yo cualquier creo, alternativa. yo creo que cada uno debería consultar con el seguro que tiene a ver cómo se está ayornando con esto. Yo sé que a través del amigo Vadim, sé que hay un seguro que tiene médicos municipales que tal vez esté cubriendo, pero no voy a hacer promoción ni nada. Que cada uno pregunte con su seguro que cómo se está adecuando en estos tiempos, y me imagino que ninguno querrá quedar fuera de carrera, y todos estarán adaptando algún articulado en esa dirección, un poco. Ahora, la pregunta es otra. ¿Por qué tanta desesperación por los seguros? ¿Por qué no trabajamos bien? ¿Por qué no nos formamos mejor? ¿Y por qué no trabajamos más tranquilos en lugar de preocuparnos tanto por el seguro? Es como decir, a ver, voy a sacar el auto a la calle y en la esquina lo voy a chocar. No, esperemos que no. Tenés un seguro porque hay mucho riesgo de accidente de auto, pero no hay tanto riesgo de responsabilidad profesional. Cada Okay, uno lo tiene que ver de acuerdo a cómo se sienta. Esto es, okay. pero diría, más seguridad, la seguridad se adquiere no con un gran seguro, se adquiere con el conocimiento de los temas legales. ¿Sí? Sí. Una consulta que también de alguna forma claramente usted en la disertación la contestó, pero quizás como para darle mayor o un nuevo respaldo. ¿Cómo actuar si yo estoy en una entrevista a través de telemedicina, de cualquiera de las alternativas posibles, llamado, videollamada, lo que fuera, y observo en esta entrevista que hay un riesgo cierto inminente de peligro en el paciente, y puedo tener dos alternativas, que el paciente esté solo, viva solo, o tenga contención familiar, lo cual creo que facilitaría la situación. Pero ¿qué hago en esa situación? Bien. Se plantea, ¿se acuerdan la diapositiva del marcado de la cancha? Bueno, se Sí. terminó el partido. No vamos más por telepsiquiatría. Yo te tengo que ver. Y no insistamos porque te tengo que ver. Porque de esta manera realmente no es posible atender de otra forma. Se terminó la posibilidad razonable de atenderte por esta vía y tu problema exige que yo te vea. Ok, perfecto. Una consulta que también se reitera es cómo evitar demandas legales a través de este método de telemedicina. Creo que la respuesta está, ¿no? Actuando. Yo creo que aprendiendo temas legales, no hay Ok, ningún problema, es la mejor prevención. Después, suicidio y todos los problemas que pueda haber pueden ocurrir, ¿sí? Todo lo malo nos puede ocurrir a todos. Yo puedo salir a la calle y me puede pisar un colectivo o caer un piano blanco. Pero en el índice de probabilidades va a ser mucho menor si yo tengo alguna preparación mínima en temas legales, en lo que he intentado esta noche transmitirles lo más amenamente posible. ok. Doctor, también hay consultas relacionadas con historias clínicas digitales desde el punto de vista legal, ventajas y desventajas de las mismas. Eso ya es historia clínica electrónica, es todo Sí, un otro capítulo. La historia sí, clínica electrónica está hace mucho en la Argentina y es todo una cosa que, bueno, habría que
hacer una charla aparte de historia clínica electrónica, pero está validado, hay métodos de encriptación, hay métodos de llevar esta historia clínica electrónica, que ya está en muchos lugares en la Argentina, en distintos lados, y métodos como salvaguardarla y cómo proteger, encriptar los datos, etcétera, etcétera, que ya sería tema para otra conversación. ¿Sí? Ok. Inversión de la prueba en responsabilidad de atender pacientes afectados por COVID. El paciente siempre es paciente. A ver, para información, esto lo hablamos con la doctora Telesca, hay una EO, se llama así, una Executive Order, una orden ejecutiva del presidente Trump, Trump, que eximió a los profesionales médicos de Estados Unidos de cualquier juicio de responsabilidad si están atendiendo a algún paciente afectado de COVID. Surrealista para mí, pero bueno, decidió que los que están trabajando en el COVID, que están en riesgo de contagiarse, pueden hacer cualquiera prácticamente, le dio licencia tipo 007, porque no se van a permitir juicios contra médicos que estén atendiendo pacientes COVID. Bueno, el paciente siempre es un paciente y hay un contrato de no hacer daño, punto. Así que no separemos que sea COVID o no COVID, no, es lo mismo. No hay una... ¿Sí? Diferencia por esta condición. Ok. Claro. Doctor, otra pregunta, una de las últimas. Patricia, esperamos un segundito, pero hay mucha pregunta. Una de las últimas. ¿Qué pasa si estoy atendiendo a un paciente, o puedo, mejor dicho, atender a un paciente a través de mi matrícula nacional? Que a lo mejor yo estoy acá, bueno, en la ciudad o no importa, en X lugar, y el paciente está viviendo en otro lugar, ¿verdad? En otro lugar de nuestro país. ¿Qué pasa con la cobertura legal? ¿Esto está cubierto? ¿En otro país? ¿Seguro? En fin. ¿En otro país? No, en Argentina, Doc. Ah, en Dentro de Argentina. Argentina. Yo estoy Bien. en Buenos Aires y mi paciente vive, por ejemplo, no sé, en Avellaneda, ¿sí? Bien. Yo no estoy colegiada en el colegio de Avellaneda. O vive en Tandil, o está en Tandil en este momento, en fin. ¿Qué pasa en esa situación? Ok, formalmente vamos a hablar de dos posibilidades, una formal y otra informal, como todo pasa en la Argentina. Formalmente, la matrícula nacional habilita para atender en todo el territorio nacional, Antártida, Tierra del Fuego, Islas Shetland y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, si el paciente vive en Córdoba o si el paciente vive en San Luis y se tiene que dar la posibilidad de recetarle alguna medicación para que el paciente compre, la modalidad va a ser mandar por vía electrónica, sea correo electrónico, escaneada o por foto de WhatsApp, se me ocurren las dos más habituales, para que el paciente imprima su receta. El problema va a surgir si el farmacéutico local va a aceptar una receta hecha por un médico que no es de Córdoba ni de San Luis, ni está colegiado en Córdoba y San Luis, para que sea válido y tramitable ante la farmacia local. Esta es la dificultad. En cuanto al fondo de la atención, no hay problema. El problema surgiría con la validez de la receta en lo que se refiere a la matrícula local, ¿sí? Esta es la cuestión que hay que dirimir. En algunos lados el farmacéutico puede ser que diga, está bien, no hay ningún problema, le hago la receta, y en otro lugar puede decir que el farmacéutico diga, no acepto la receta porque no tiene matrícula de acá de San Luis. Ok. Una consulta que también se está reiterando, doctor, tiene que ver con la telepsiquiatría en medicina laboral. Si se pueden realizar evaluaciones de licencias laborales con telepsiquiatría. El problema de las licencias laborales es complejo porque se da una situación muy parecida a la psiquiatría forense. Es decir, lamentablemente hay un grupo de pacientes realmente enfermos que necesitan su licencia laboral y hay un grupo de pacientes que aducen distintas molestias psíquicas que realmente están simulando una enfermedad psíquica con el objeto de tener una licencia laboral.
en ese punto yo francamente no recomendaría una evaluación laboral vía teleconferencia, porque uno no está viendo a todo el paciente, igual que en psiquiatría forense. En este punto, homologaría psiquiatría forense. Sí, no, uno está haciendo una evaluación, reparemos en este punto, uno está haciendo una evaluación no deseada por el que está siendo evaluado. ¿Sí? El enfermo laboral no le gusta ir al médico de reconocimiento, no le gusta, es real. Y el delincuente no le gusta ser evaluado por el psiquiatra forense, tampoco le gusta. Entonces, estamos en una situación donde el factor simulación o disimulación de enfermedad corre un importante porcentaje. Ok. Acá hay una doctora que consulta cuándo se considera legalmente el abandono de pacientes, si uno marca un límite en un tratamiento y sugiere a otro profesional más idóneo, si puede ser interpretado como abandono, sobre todo a través de la telepsiquiatría. Por eso, y acá se ve con absoluta claridad, está buena la pregunta, se ve con absoluta claridad por qué hay que firmar un consentimiento informado. Porque si vos no escribiste esto al principio y no lo firmó la parte esta, sí, las palabras, damas y caballeros, se las lleva el viento, digamos. Y en el mundo de los abogados, si hay algún abogado que esté escuchando, coincidirá conmigo en que lo que no está escrito nunca pasó, no se puede probar, no existió, jamás pasó, y déjense de bromar. Entonces, las cosas hay que escribirlas. Si las cosas no se escriben, estamos en el horno. Por eso es importante, ¿sí?, que se haga un consentimiento informado para que las cosas estén claras desde el principio. Bueno. Y esto que le voy a decir ahora último, doctor, no es una pregunta, sino es un comentario de alguien que le manda un abrazo virtual, que es la doctora Andrea López Matos, que ha puesto, que le muestra que la charla no sea presencial para poder felicitarlo y abrazarlo, antes que nadie. Linda, así, divina. Bueno, nos está escuchando la doctora que usted mencionó antes también. Beso, Andrea. Doctor, muchísimas gracias, más o menos por favor. Hubo preguntas del correo electrónico mío, no hay problema que se comparta. Perfecto. Sí. Sí, se los hemos pasado y se los podemos alcanzar, no hay inconveniente. Yo quiero volver a agradecer a toda la linda gente de Investi por la invitación, a Jorge Diego, a Patricia Barcelli, a Débora Telesca, a Alejandro Gunewald y a mi APM Juan Martín Álvarez. Me han tenido muchísima paciencia, me he sentido muy bien, me han tratado como un bebé. Entonces, muchas gracias. Gracias a vos. Rico. Y gracias a todos por haber participado. Muchísimas gracias y un cariño. Hasta luego. Buenas noches para todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches.